En el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que me sucedió el otro día. El Señor me trajo un versículo a la mente, aquel versículo en donde habla de cerrar la puerta de nuestra habitación, orar en secreto, estar en la intimidad con Dios. Y me hizo reflexionar. Nosotros tenemos, eh, como todos sabemos, el Espíritu Santo que saca del buen depósito de nuestro corazón un versículo, lo trae a nuestra mente, nos hace ver algo distinto que no habíamos visto. Y el otro día me vino a la mente ese versículo que se encuentra en Mateo 6, versículo 6. Y me puse a investigar porque el Señor no nos trae un versículo a la mente porque sí, sino porque quiere enseñarnos algo a nuestra vida. Y me puse a investigar qué era lo que quería decir Jesús en aquel versículo. Un solo versículo vamos a analizar hoy, vamos a ver. Y investigando noté dos o tres detalles que nos van a enriquecer nuestra vida. Nosotros sabemos que la oración es la herramienta más importante que tiene el cristiano y que muchas veces no la estamos utilizando bien. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la utilizamos para un montón de cosas y la mayoría de las veces para pechar a Dios, para pedirle cosas, para reclamar, confesar y un montón de cosas más que no están bien. Y el Señor Jesús en este solo versículo da unas pautas muy, pero muy lindas que podemos aplicar a nuestra vida y que de hecho la debemos aplicar a nuestra vida porque son consejos, son mandatos del mismo Señor. Y vamos a ir rápidamente, nosotros tenemos que entrar en la escena del versículo porque uno investigando se da cuenta que las palabras que utiliza el Señor acá dan una idea de una escena que viene así. Una casa, una casa amplia, en donde tiene un mayordomo. Y el Señor, ustedes ven que dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Esa frase da la idea de como que ese mayordomo entra, no es al cuarto donde duerme, porque las casas en aquel entonces eran una casa amplia con dos o tres habitaciones divididas por una cortina, pero lo que el Señor está diciendo acá es que entre a un lugar eh, que se guardaba los condimentos, la despensa, un lugar apartado con una puerta como la que conocemos hoy, que se podía cerrar y que solamente tenía acceso el mayordomo porque era el administrador de la casa, pero no era el dueño y evidentemente el dueño de la casa. Y acá ya vamos a ir sacando nuestra primera aplicabilidad en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la casa nosotros tenemos que hacernos la idea que es una casa en donde el señor de repente era un señor de mucha plata porque no todo el mundo podía tener esclavos que le hicieran de mayordomo a la casa y que tenían una habitación en donde se guardaba el alimento, los condimentos, que solamente el mayordomo y el dueño de la casa podían entrar. Pero también da otra idea de la escena que estamos viendo, que el mayordomo entraba a aquella habitación para racionar todos los alimentos que tenía allí y repartirlos con sabiduría. No era que entraba ahí, agarraba todos los alimentos que él quería y se los daba a cada uno de los integrantes de la familia como a él se le placía, sino que tenía que administrar muy bien esos alimentos que estaban dentro de esa habitación. Vista la escena de cómo
de cómo viene la mano, de cómo el Señor dice, bueno, ustedes tienen que entrar a esa habitación, en donde solamente el dueño y el mayordomo tienen acceso. Y vamos a ir sacando 2 o 3 detalles. Lo primero que el Señor marca es una disposición. Porque miren lo que dice al principio del versículo. Mas tú cuando ores, nosotros tenemos que tener una disposición de orar. No es que el mayordomo iba a entrar en cualquier momento, sino que él tenía que estar dispuesto a entrar a esa habitación para administrar los bienes que allí habían. No es que él entraba cuando quisiera, no. Tiene que haber una disposición, unas ganas de yo entrar a aquella habitación. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Entonces nos marca primero una disposición. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar a ese lugar de intimidad y orar y hablar con nuestro Señor. Después vemos que es un lugar exclusivo, como veníamos hablando hace un momento. Era un lugar donde solamente 2 personas podían entrar. El dueño, porque es el dueño de toda la casa, quién le va a prohibir el paso al dueño de entrar a esa habitación? Nadie se lo puede prohibir. Y después solamente el mayordomo podía entrar, nadie más. Y eso nos marca de la exclusividad de que nosotros tenemos a la hora de orar, de entrar a esa habitación, cerrarla, charlar con nuestro Dios, presentarle nuestras cosas, administrar lo que Él nos da, lo que hay allá adentro. Vemos que es un lugar exclusivo. Y después, por último, vemos que allí se encuentran las provisiones en esa habitación. No es un lugar vacío, es el lugar que nosotros tenemos de encuentro con Dios. Y Él no solamente nos provee cosas materiales, que está bien, y nosotros las necesitamos. Y el Señor mismo, Jesús lo dijo, dice, ustedes tienen necesidad. Y vuestro Padre que está en los cielos sabe la necesidad que tienen. Pero pongan primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les será añadido. Nosotros lo tenemos que saber a eso. Entonces ya vemos que hay, miren hermanos, todo lo que sale de un solo versículo, que nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar a esa habitación, que es un lugar exclusivo en donde solamente el dueño de la casa y el mayordomo tienen la entrada. Después que es el lugar de las provisiones. Y ustedes me pueden decir, hermano, ¿qué pasa si yo no tengo un lugar en donde orar, en donde cerrar una puerta, en donde estar yo solo? Y eso me abrió otra manera de ver las cosas. Porque hoy en día entramos en el oleaje de ideas que hay en este mundo que dicen que tenés que levantarte bien temprano a la mañana, porque por misticismo, que hay un poder especial a una cierta hora, que te tenés que ir a un monte, porque Jesús iba a un monte, que te tenés que ir a un lugar muy pero muy apartado de la sociedad. Y son cosas que las personas, los predicadores modernos las sacan muy de contexto. Jesús, como dice la Biblia, no tenía una casa física donde quedarse, porque se lo dijo a unos discípulos que lo querían seguir. Dice, mirá, dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Yo estoy acá, puedo estar allá. Entonces él se apartaba de las multitudes que lo agolpaban y se iba a un lugar solo donde no lo molesten. Pero hay personajes en la Biblia que se encontraron en situaciones muy particulares. Y me llama la atención porque justamente hoy un hermano en la iglesia compartió un devocional
y sin saberlo estábamos pensando en el mismo pasaje, en Primera de Samuel, capítulo 1, en donde se relata toda la historia del nacimiento de Samuel, en donde la mamá hace una petición muy, pero muy particular. Ella es todos los días objeto de burla de la otra esposa del marido, menospreciada. Ustedes pueden recordar que en la antigüedad la mujer que no tenía hijos prácticamente no servía para nada. Entonces Ana estaba mal. Y ustedes me pueden decir, no, ella de repente no tenía esa paz, ese lugar en donde orar tranquila, en donde cerrar la puerta. Pero el Señor nunca estuvo hablando de un lugar físico, más allá de que nosotros tenemos que buscar nuestra tranquilidad, nuestro momento de despejar la mente, de sincerarnos con el Señor, pero no necesariamente tiene que ser un lugar físico en nuestra casa. El Señor está hablando de la habitación más secreta que tenemos nosotros, que es nuestro corazón. Y ustedes podrán recordar de lo que hablamos hace unos momentos, de que solamente 2 personas podían entrar a esa habitación. El dueño de la casa, y nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él pasa a habitar en nuestro corazón y Él es el dueño de esa casa, del corazón. Y después nosotros que somos los mayordomos, porque ya nuestra vida no nos pertenece. Nosotros somos solamente administradores de lo que es de Dios. Nosotros somos de Dios, no nos corresponde nada a nosotros. Y solamente Dios y nosotros podemos entrar a esa habitación. Y fue lo que hizo Ana. Porque Ana fue al templo, se presentó, se inclinó, se postró y oró. Y movía solamente los labios. Solamente los labios. Con un susurro muy bajito. Y el sacerdote pensó que estaba borracha, no tuvo ese discernimiento de que ella estaba afligida, acongojada. Ella no tenía un lugar físico y sin embargo ella cerró la puerta de su corazón y se puso a hablar mano a mano con el Señor, buscando esa providencia que estaba solamente en esa piecita para solucionar un tema que ella tenía en su vida. Después vemos a Nehemías, allá en Nehemías capítulo 2, versículo 4, cuando él se presenta y el rey lo ve que está con el semblante caído, y dice, este no es el copero que yo tengo todos los días. Este no es el copero que me trae todos los días el vino. Le pasa algo a este muchacho. Y había un mandato de que nadie podía ir con cara larga a presentarse delante del rey. Y él fue, y fue la mano de Dios porque el rey tuvo misericordia de él. Y él, con los ojos abiertos, pero con el corazón cerrado, en el sentido de la puerta, esa habitación, trancó y oró a su Señor en su mente. Y fue una oración cortita, rápida, sincera, sin ningún palabrerío como lo leemos en el versículo anterior, en el versículo 5, donde los fariseos les gustaba llamar la atención con las oraciones para que la gente pensaran que fueran piadosos. No, Nehemías sabía que no le podía ocultar nada a Dios. Y él se presentó delante de Dios con los ojos abiertos, que muchas personas dicen que tenemos que cerrar los ojos para orar. Y él se presentó con los ojos abiertos, mirando al rey, y en 2-3 segundos hizo una oración que cambió la vida de
de Él y de un pueblo. Y el tercer ejemplo que yo quería mostrar es el del siervo de Abraham, cuando fue a buscar la esposa de Isaac y vio a la muchacha voluntariosa y también hizo una oración, que le dé agua a los camellos. Entonces vemos ejemplos en la Biblia que no necesariamente nos tenemos que encerrar en la habitación de nuestra casa, nuestro cuarto donde dormimos o en la habitación que sea, sino que tenemos que cerrar la puerta de nuestro corazón, entrar a esa habitación donde dijimos que era exclusivo, que nosotros tenemos que ir para administrar lo que Dios nos da. Nosotros tenemos que tener una vida de intimidad con Dios, de sincerarnos delante de Él. Aparte, hermanos, seamos sinceros, no le podemos ocultar nada a Dios. Él sabe nuestros pensamientos antes que salgan de nuestra boca. Él sabe todo de nosotros. Sabe lo que miramos, sabe lo que pensamos, sabe lo que decimos. Y nosotros no tenemos que orar para contarle algo a Dios porque Él ya lo sabe todo. Tenemos que orar para que nosotros nos enteremos qué hay en nuestro corazón y sincerarnos con Dios, presentarle todas las cosas, esa intimidad con el Señor. Y no lo estamos aprovechando hoy en día. El Señor le dijo a los que estaban aquí presentes, le dijo, no sean como los fariseos, que ellos son la reina de la primavera, quieren que todo el mundo los alabe por la oración hermosa que tienen. Pero tampoco sean como los gentiles, que son unos loros y repiten y repiten y repiten. No, no se trata de tiempo en la oración, se trata de calidad en la oración. Que nosotros podamos presentarla a Dios de una manera sincera, decirle, no me está yendo bien acá, no me estoy sintiendo bien con esta situación, no me estoy comportando de la manera que me tengo que comportar, tengo que cambiar esto de mi vida, tengo que cambiar lo otro. Y es un mandato y un consejo de Dios. Jesucristo es el mismo Dios y dice, no, ustedes cuando oren, enciérrense solo con Dios en su corazón. Administren lo que hay ahí adentro. Porque si nosotros no nos metemos en esa habitación, no podemos sacar lo que hay allá adentro para entregárselo a los demás, a las demás personas que nos rodean. ¿Qué le vamos a entregar de lo que tenemos nosotros? Capaz que tenemos alguna habilidad, pero es mejor entregar lo que Dios nos da para entregar. Y eso es solamente entrando a ese cuartito en donde están las provisiones de Dios. Nosotros tenemos que entrar allí. No ser como los fariseos ni como los gentiles que se iban de un extremo al otro. Y mire lo que dice, y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay algunos comentarios, hay algunas Biblias inclusive que ya no tienen en público, porque hay unos manuscritos que no lo tienen, y eso enriquece el versículo, porque vos entras a la habitación, te sincerás con Dios y Él ya te está recompensando. Porque te enseña, te ministra, te consuela, te da guía, te dice, bueno, esto es lo que vos tenés que dar, esto es lo que yo quiero que vos des. Y nosotros tenemos esa herramienta poderosísima que no la estamos usando. Y Él nos va a recompensar, nos va a traer paz, nos va a traer gozo. Nos va a traer esa respuesta que nosotros estamos buscando. Aunque de momento no nos pueda gustar, pero es una respuesta justa. Es una respuesta
con providencia, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Eso era lo que yo tenía que compartir con ustedes en este día. Espero que haya sido de bendición. Compártanlo, dejen algún comentario para que la palabra de Dios siga corriendo. Y aprovechemos esa herramienta preciosa que Dios nos dio, que es la oración. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por compartir este momento en donde podemos meditar de tu palabra, en donde podemos sacarle, Señor, el jugo a tu palabra, donde podemos, Señor, aprender a sincerarnos contigo y a usar las herramientas que tú nos has dejado. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por este día, pero bueno, nos estamos viendo pronto.